Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañanita. El título de este devocional le puse un buen ejemplo digno de imitar y está basado en la palabra de Dios en la segunda carta personal que le manda Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pablo le está escribiendo a Timoteo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Qué, qué ejemplo, Onesíforo? Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. El buen deseo del apóstol Pablo desde la prisión, mientras estaba preso, no puede hacer nada por él, pero sí puede interceder. Onesíforo sí puede diligenciar, sí puede orar, pero ¿qué hace Onesíforo? ¿Qué hizo? Bueno, aquí Pablo recuerda que muchas veces me confortó, muchas veces me confortó. De la casa, no sé, en ningún momento se nos detalla cuántas personas componía la familia de Onesíforo. No sabemos si también tuviese en su casa quienes eh, personas del grupo familiar estaban con ellos y, 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 y se ocupaban del apóstol. No se sabe. Dice la casa de Onesíforo. Seguramente que su familia estaba colaborando junto con Onesíforo. ¿Se reuniría la iglesia en su casa? Puede ser como Priscila y Aquila en Romanos 16, versículo 5. Puede ser como ninfas. Fíjese en Colosenses capítulo 4, versículo 15. Puede ser como lo hacía Filemón. Miren, no sabemos, pero Onesíforo nos deja un gran ejemplo. Dice: muchas veces me confortó. Había constancia. Dice: muchas veces. Había preocupación. Había una ayuda práctica. Eso es, me confortó. No se avergonzó de mis cadenas. El valor en los tiempos de persecución. Recuerden que era época de Nerón. Era época de grande persecución. Sin embargo, aquí la palabra dice: sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente. Qué ejemplo, hermano.
Y no solo que buscó solícitamente, sino que los encontró, los halló. No dejó nada a medias Onesíforo. ¿Qué más? Pablo exclama, fíjese lo que exclama: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. En aquel día. Concédale el Señor. Saluda a la casa de Onesíforo al final de 2 Timoteo, en el capítulo 4. ¿Sí? ¿Qué ejemplo, Onesíforo? ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cuánto le habrá ayudado? En síntesis, Onesíforo es un buen ejemplo digno de imitar. Hermano, ¿sos un ejemplo digno de imitar? ¿Te identificas con la obra del Señor? ¿Te identificas con Onésimo, con Onesíforo, perdón, todo lo que significó para Pablo, para Timoteo y para cuántos hermanos más? ¿Sabe qué, hermano? Necesitamos muchos Onesíforos que hoy se preocupen por los que están enfermos y oren pidiendo al Señor misericordia. Que se preocupen por los que están apartados y les hagan un llamadito o los tengan presentes en oración a todos, sin dejar a nadie. Tenga misericordia, dice Pablo, el Señor. Pero obvio que sí, el Señor va a tener misericordia. Pero el deseo de Pablo, la oración, era: ¿cuál? Miren, la oración era: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Qué deseo que tenía Pablo. Hermano, ¿deseas el bien para tus hermanos? No es fácil, ¿eh? Hay hermanos que es fácil amarlos. Hay hermanos que cuesta amarlos. Mucho más los hermanos que nos marcan el paso. Mucho más los hermanos que están a cargo. Mucho más los hermanos que el Señor los ha puesto para exhortarnos, para guiarnos, para consolarnos. Onesíforo, tenga el Señor misericordia. Qué oración la de Pablo. Hermano, que en esta mañana tu oración sea: ora al Señor y dile así: tenga el Señor misericordia de la casa y poné la lista de oración. Ora por un amigo, ora por un hermano. Ora, hermano, ora al Señor. Que en esta mañana puedan mirar a Onesíforo como un buen ejemplo digno de imitar. Y que esto que para mí ha sido de mucha bendición pueda ser para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y gracias.